Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a este espacio. Hoy tenemos una persona muy especial que se dedica a algo muy bonito, acorde con lo que yo hago y transmito también aquí para todos vosotros. Y hoy tenemos a Jonathan Jansson, que se dedica también a la feericología. Le conocí como feericólogo en su canal de YouTube y empecé a seguirle. Me gustó mucho cómo transmitía, muy positivamente. Y no solo se dedica a la feericología, también se expande hacia temas de fantasmas y cositas así que también me gustan tanto, que ya sabéis. Y hoy lo tenemos aquí para disfrutar de un ratito, compartir tranquilamente y estar a gusto durante lo que dure el ratito que estemos. No tengo yo tampoco límites de mínimos ni máximos, así que adelante con Jonathan, que bueno, ya os he explicado que me gusta mucho lo que hace y hoy lo tenemos un ratito aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, Jonathan, bienvenido. No, por favor, es un placer, bueno, compartir esta tertulia con vos y todos tus seguidores, que como bien mencionaste, es un espacio que nos encuentra a todos con un tema en común, ¿no? Y del cual, bueno, tenemos mucho por indagar. Así que te agradezco plenamente la invitación. Gracias, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Bueno, sé que esta historia de entrar en estos mundos, en estos planos y estas historias, vino de tu abuelo, si no me equivoco. Sí, efectivamente. En realidad hay un caldo de cosas y acertaste, efectivamente tiene que ver con un tema familiar. Particularmente está vinculado a mi abuela. Mi abuela tuvo una experiencia de chica, ¿no? El tema es más o menos así. Yo me crié en un ambiente rural. Actualmente estoy viviendo en la ciudad, pese a que, bueno, personalmente yo trabajo en el ámbito del periodismo como corresponsal, me muevo muchísimo. Estoy en la ciudad actualmente, pero me crié en un ambiente mucho más bucólico. Era una zona rural donde tuve la suerte, o bueno, es el destino, ¿no? De que muchos de los vecinos que se fueran instalando en ese lugar provenían de diferentes nacionalidades, era multicultural. Gente que venía de Brasil, gente que venía de Perú, Paraguay, había alemanes, italianos, japoneses, una cosa muy particular. Wow. Y todos traían sus historias. Y yo evidentemente siempre estuve un poco ligado a este tema de lo extraño. Hoy por hoy, además de fericólogo, me considero forteano. Y bueno, estas cosas extrañas estaban a la orden del día, pero tenía un ingrediente que creo que es fundamental y me ha marcado de por vida, que tiene que ver con la cultura. Siempre, al menos a la hora de compartir lo que hago en mi canal, lo hago vinculándolo con este aspecto que tiene que ver con el folclore y la identidad cultural de cada pueblo, ¿no? Me crié en ese ambiente rural, escuché sus historias, pero eran historias que contaba un vecino, qué le sucedieron por ahí a su abuelo, a su tío, a una persona por ahí, si tenía la suerte, sobre todo los que venían del lado del litoral, que es donde está la selva, ¿no? Y contaban sus cosas, pero una tarde, hablando con mi abuela en el jardín, me acuerdo como si fuera ayer, estábamos tomando el té y mi abuela me contó de su experiencia con el duende. Mi familia en realidad viene de afuera, bueno, de diferentes partes de Europa, pero cuando mi abuela vino a la Argentina era muy chica y bueno, se criaron prácticamente con la industria del vino, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto de pisar uvas y demás, ¿no? Y bueno, en una de esas ella tuvo que ir a llevarle la comida a quien sería su padre y bueno, en ese trayecto se pusieron a jugar con una cerca, ¿no? El fiel juego de los chicos de ese momento de adrenalina de estirarla y soltarla de golpe. Y bueno, en ese vaivén ellos generaban algún tipo de emoción, ¿no? Y se detuvieron más de la cuenta en ese momento. Y era la media tarde, un horario de transición, 3 de la tarde más o menos, donde el sol pega bastante fuerte en esa zona de Cuyo, árida, montañas. Y bueno, a lo lejos vieron una figura que se fue acercando y el más chico de los hermanos gritó, ahí viene el duende. Y uno puede decir, bueno, tal vez lo confundieron con algún hombre bajito, demás. Ya en ese lugar de por sí no hay nadie. Pero era una figura muy pequeña, pero lo raro es que cuando caminaba no tocaba el suelo, sino que levitaba. Eso era bastante atípico, ¿no? Y por otro lado, dice que llegaba un momento donde se quedaron como atónitos mirando, pero la figura no, o sea, si bien se desplazaba lentamente, a la hora de moverse lo hacía bastante rápido, entonces la tenían muy cerca. Claro, como chicos se asustaron y corrieron, bueno. Quedó como una anécdota, ¿no? Pero me lo contó y ella lo contaba a su hermano que todavía vive, y eso me quedó.
con el tiempo, bueno, me di cuenta que tal vez era más que historias o cosas que nos contaban, ¿no? Nuestros vecinos. Podía tener un ingrediente fenomenológico real. Con el tiempo dije, bueno, tal vez estas cosas puedan existir. Eh, y así fue que fui leyendo diferentes autores, como, bueno, este Adolfo Colombres es uno de los primeros libros que tengo, Mm. que recoge seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Y bueno, después leí a Catherine Brigg y muchos otros autores que seguramente habrás leído también y nos han marcado, ¿no? En un momento de 2013 se me dio por hacer un video, porque el tema, te habrá pasado a vos, de que estás en internet y querés buscar videos sobre el tema y no encontrás nada. Bueno, al menos Nada. ahora es más fácil, pero Mm. antes te acordás que era difícil. O Mm. sea, tenías suerte si encontrabas alguno o videos todos pixelados de duendes medio raros, o sea, Sí. cosas que... Y te O hartaban así, siempre las... la cámara así, Claro, es que hay corría por ahí. atrás y tenías que parar ahí. Bueno, Sí. eso era típico de, bueno, de la década pasada, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a hacer un video porque ¿de qué sirve también leer tanto si yo no lo comparto con la gente? Entonces me dediqué a hacer un video, el primero que fue El enigmático mundo de los duendes. Cabe destacar que antes de esto yo venía escribiendo un blog durante bastante tiempo que se llamaba Diarios del Descubrimiento, ya no existe, pero quedan algunas notas sueltas igual de ese blog. De hecho, el primer video cuando empieza dice Diarios del Descubrimiento, que estaba asociado a ese blog que ya no está. Dura una hora y bueno, ahí remarco matices de este folclore férico y lo remarco con esto que tiene que ver con la fenomenología férica, ¿no? Porque el folclore férico responde a patrones culturales que hablan de cuentos, tradiciones o creencias de determinados pueblos y en este caso la fenomenología responde justamente a esto, ¿no? A cosas que siguen sucediendo y que la gente cuenta y que tiene diferentes variantes o a la hora de abordarlo, por ejemplo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, como vos, tenés una manera de abordar este tema, en el mío por ahí otra, hay gente más ligada al forteanismo puro y duro, que lo toma como lo recoge. Y bueno, en 2013, a finales de 2013, hice ese primer video. El día que lo subí a la plataforma y lo estrené, falleció mi abuela, así que no lo llegó a ver. Muy Guau. loco eso. Pero igualmente, desde el otro lado creo que seguramente lo habrá visto y fue como un poco homenaje a ella. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en un momento del video aparece el caso de mi abuela, ¿no? Ahí lo recreo con una imagen que me hizo un amigo con lápiz, yo soy malísimo dibujando, así que le pedí ayuda. Y bueno, ahí lo plasmé. Y a partir de eso empecé a hacer otros videos. Y aunque parezca que no están relacionados unos con otros, porque después, por ejemplo, hice uno sobre perros negros, y Mm. alguien podría decir, bueno, pero esos no son seres féricos. Y cuando vos te remontás al folclore vas a encontrar al Cusit, o sea, seres que con esta apariencia, ¿no? Porque en realidad los seres féricos, al menos los que estamos empapados de estos, tendemos a entender que son seres que pueden cambiar su apariencia en muchos casos. Exacto. Y estos seres féricos podrían manifestarse incluso como canes, ¿no? Eso Mm. explicaría también por qué no podemos ver o atrapar esta clase de seres cuando en realidad corresponden a otro tipo de cosas, ¿no? Mm. Y bueno, por eso, después arranqué con el tema de los tulpas, por ejemplo, que también podría estar vinculado a esa Sí. proyección, ¿no? Y siempre tiene un condimento el uno con el otro, porque considero que el tema férico, a diferencia de la ufología, de la criptozoología, además, creo que de todos los fenómenos es el más extraño, pero el que más abarca todo. Sí. Siempre te vas a encontrar en el tema férico algo relacionado con los ovnis, como por ejemplo el caso de Injarda en Francia, ¿no? De este ser que bajó cónico con una caja y dos franceses que se lo encontraron y después de esa experiencia no se volvieron a hablar más por el miedo que le suscitó ante lo extraño, ¿no? Porque hay gente que no puede procesar eso que ve. Mm. Y bueno, ahí encontrás ese tema, el tema criptozoológico, por ejemplo, yo digo a veces, ¿por qué no un Bigfoot o otro tipo de criatura? Que veo a muchos esforzándose en tratar de atraparlos o de capturarlos, yo digo, a ver, pueden ser seres que no sean necesariamente materiales y pueden corresponder más al plano, o al menos lo que nosotros vemos en el mundo férico. No soy el primero en decir esto, bueno, ya en su momento el propio Jack Vallée habló de ello en su Pasaporte a Magonia, John Keel y otras personas que estaban vinculados a otros temas, pero dijeron, che, vamos a volver a leer las historias clásicas que nos contaban las abuelas sobre apariciones de duendes, de hadas, y vemos a ver qué podemos dilucidar de esto. Y está bueno ese tipo de lectura, ¿no? Y bueno, parte un poco de ahí, de todas esas expresiones culturales, lo que le pasó a mi abuela, y hoy en día, bueno, el canal sigue creciendo poco a poco. Y me alegro mucho porque es Gracias. muy bonito y lo haces muy profesional. Eso es lo que me gusta a mí. Mucha gente se lo toma a cuentos y ya está, ¿no? Tú le das ese toque de
a esta persona le ha pasado esto, que te lo creas Claro. tú o no, ya es cosa tuya. Y eso es muy bonito también. Pues por lo de los perros negros quería comentar algo que yo me encontré en el plano astral, porque hay veces que eres consciente cuando sales al astral, de una calle donde vivía. Iba yo hacia mi casa y encima de cada capó del coche que estaban Ujú. aparcados habían perros negros. No eran negros del todo, eran azul oscuro y tenían el hocico puntiagudo y todos miraban con atención y parecían hostiles, pero depende de la energía que emanes tú o lo preparado que estés una vez sales, quizás solo vigilan o cuidan o guardan, que muchas veces también lo atañen a energías densas o porque a ti te da miedo, porque no lo Ujú. conoces, y muchas veces sí que se da que cierto tipo de duendes, hadas o animales que son feéricos, porque hay elementales que son animales personificados o se manifiestan como animales, y depende de cómo los percibas tú o la situación que hayan vivido con ellos, van a decir, me he encontrado un hada que me ha hecho una puñeta y me ha echado del bosque, pero ¿qué estabas haciendo tú ahí? Y al revés, pues yo me los he encontrado muy bonitos, muy bien, y a lo mejor los que hablan peor de las hadas suelen ser gente que son cazadores o ponían muchas trampas para animales, que iban más hacia lo denso, malo, que no eran cazadores de voy a cazar para comer, porque hay de muchas maneras las Ujú. personas y cómo lo enfoquen. Entonces también depende de nuestra perspectiva, quién es bueno y quién es malo. yo, Claro, soy, tal cual. yo soy la enemiga de la historia de alguien seguro, seguro. Y, y por lo que contabas de lo otro, no me acuerdo qué era. De que está muy unido a lo ovni, que al fin y al cabo también vienen de otros lugares, cuando se creó el planeta, y cuentan también que fueron enviados los primeros para crear, y la misión o la labor que tenían que hacer era cuidar de esto, del elemento, de la tierra, de los volcanes, de los ríos y mares, y por esa parte sí, vienen también de fuera. Por eso está todo unido, todos somos uno, todo viene de una fuente, etcétera, etcétera. Y bueno, Entiendo. es súper interesante la historia de tu abuela y qué alegría que llegue a gente así como tú y que pueda Gracias. también expandirlo de la manera que lo haces. Qué bonito, sí, sí. Tengo un tema, ¿sabes? Con esto de a veces de los encuentros, porque eh, yo te comento, yo particularmente mi línea de pensamiento está alineada a, no está alineada a ningún tipo de partido político, sino corriente de pensamiento, como Mm, C. Roger Scruton, o sea, soy conservador por sí, naturaleza. Por eso estoy muy ligado, empapado a este tema de lo férico, y a la hora de plasmarlo, por ejemplo, en lo que hago, siempre están los matices culturales. Trato de que no se distorsione mucho, es complicado porque surge mucho de la opinión personal o de claro. las experiencias de vida. Y a veces, o sea, yo siento que al menos el deber mío, tal y como me lo plasmó mi abuela, trato de compartirlo. Después, bueno, cada uno hace sus interpretaciones. Así como, por ejemplo, o sea, trato no irme con el concepto, por ejemplo, que planteó en algún momento la Sociedad Teosófica, Mm, que bueno, trató el tema de las hadas. De hecho, hay un libro muy interesante que creo que es el punto culmine, que es el de Daphne Carter. sí, Bueno, este libro es muy interesante y plasma muchas respuestas y bebe mucho de la metafísica. El tema es que yo particularmente, por ejemplo, trato de no irme por esa senda porque, bueno, o sea, mucho de eso está relacionado con experiencias personales, pero he encontrado cosas en el mundo férico que contraponen totalmente incluso las cosas que ella misma dice a veces. Y bajo ese punto yo me planteo realmente a qué nos enfrentamos o qué es lo que vemos. claro. Y bajo ese punto de vista es cuando me enlazo con el pensamiento más de Kiel, por ejemplo. No tan extremista, Mm, pero en mi caso trato de plasmar las cosas de una manera que sea transparente y tal cual fueron compartidas, porque creo que el ingrediente cultural es importantísimo. Y es algo que cada vez se va diluyendo más. Y ese siento que fue el gran error de la sociedad teosófica. Te voy a explicar por qué. Porque uno puede decir, bueno, en realidad este tema de que las hadas no responden a ciertos elementos sagrados como la plata o el hierro es invención de algunas religiones y demás.
Y yo digo, ojo, hay que releer esas historias y hay que conservarlas tal cual. Ahora después vos podés hacer tu interpretación, pero ¿por qué digo que hay que conservarlas? Por ejemplo, vos encontrás que acá en Latinoamérica, por ejemplo, se colocan herraduras para alejar a determinados duendes, como el pompero, el yacyyateré, y uno puede decir, no, a ver, eso no, pues en realidad son seres buenos, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado a la hora de hacer la lectura porque cuando vos te vas a la India encontrás que el mismo componente de hierro se utiliza, por ejemplo, con los recién nacidos para evitar que tenga contacto con cualquier tipo de energía. Después, por ejemplo, te vas al mundo eslavo y encontrás cosas parecidas, o las tijeras, por ejemplo, en el caso, bueno, de los países nórdicos. O sea, hay un elemento ahí que el folclore te lo está diciendo de manera inconsciente y pese a la interpretación que le da cada cultura, que es el hierro, que va más allá de lo simbólico. Incluso si alguien está, por eso yo siempre digo que si uno quiere volcarse a este tema, lo que le diría a los más chicos es que además de hacerlo con pasión y por lo que siente, se profesionalicen en algo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay mucha especulación ahora. Por ejemplo, cuando vos tomas un tema respecto a, no sé, voy a tirarte cualquiera, la aparición de una marca en un lugar. Y la persona dice, bueno, eso puede deberse a un componente químico, qué sé yo. Y vos le preguntás a esa persona, ¿para vos sos químico? Y no, pero hablo del tema, y hablo de esto, y hablo del otro, no. Está bueno perfeccionar, o sea, ser profesional en una cosa, como en tu caso vos tenés una vía de comunicación con la gente, tus amigos, siempre digo no son seguidores, son amigos, ¿no? Y donde vos compartís tus experiencias y tu manera de tomar estos elementos. Y vos, por ejemplo, cuando alguien necesita una consulta respecto a este tema con esta orientación, seguramente va a acudir a vos. Y eso es lo que pasa mucho a veces, que a veces veo que hay mucho contenido, pero no hay gente que se profesionaliza en algo. Estaría bueno porque bajo ese punto de vista podríamos unir todos los eslabones. Con el tema del hierro y por qué lo saco a colación, porque si dejamos de lado este tipo de historias de la persona que se enfrentó a una entidad, a un duende o lo que sea con el hierro, estamos descuidando el tema del hierro, que tal vez esté vinculado con un tema magnético inclusive, porque hablamos de energías en todo caso, ¿no? Sí. Tal vez inconscientemente, tal vez el ser no tiene una intención, sabemos que nosotros, ellos seres en muchos casos tienen características ambivalentes, es decir, no hablamos ni del bien ni del mal, pero son reaccionarios a ese elemento. El folclore te está diciendo, ojo, que el hierro les hace algo. Y eso es interesantísimo. Estaría bueno que una persona que esté vinculada a este tema, más allá de lo simbólico, nos pueda dar una respuesta respecto a lo energético, pero tal vez incluso desde un punto de vista más científico. Sí. Después otro del lado espiritual. Y por eso digo que al menos mi rol, por ejemplo, a la hora de compartir estos casos, es siempre tratar de mostrarlo lo más conservado posible. Ya después que cada uno tome sus elementos o la interpretación en base a sus experiencias. Yo, por ejemplo, con el plano astral, o sea, lo conozco, entiendo todo ese tema, soy muy curioso, pero no soy una persona que ha tenido experiencias, entonces trato de plasmar las cosas de una manera que, bueno, la persona, que en todo caso pueda tomar elementos de eso, pueda desarrollarlos, ¿no? Y respecto a la... Es muy raro porque a esto es a lo que voy. Cuando vos tenés un encuentro con un ser férico, al menos la gente que lo ha tenido, o sea, yo soy una persona que viaja muchísimo por el trabajo, pero le doy rienda suelta a mi pasión, que es esta, ¿no? Y otras cosas también. Hablo de cuestiones que no tienen nada que ver con esto, geopolítica. Bueno, pero con este tema puntualmente he tenido la gracia de poder encontrarme con gente en el campo que vive en lugares aislados y tiene todavía estas experiencias y lo toma con un grado de naturalidad tal. Y algunos te cuentan cosas positivas, otros, como decís, negativas. A veces no sé si realmente la propia manifestación realmente se muestra como porque esa persona, ponele, estuvo cazando o algo por el estilo. A veces creo que recae en la incompatibilidad del fenómeno. Habrás visto, y esto lo debes conocer muy bien, lo conocemos todos los que estamos en esto, de personas que cuando se sumergen en el mundo férico, por ejemplo, ya sea a través de un anillo de hadas o demás, te cuentan las historias que al volver ha pasado un tiempo determinado y se encuentra que hay cosas que han cambiado, han envejecido algunos. Me encanta tu gato. Y bueno, el tema es que uno puede tomar estas historias y decir, bueno, a ver, ahí te está dando una enseñanza esta historia, y es que básicamente hay una gran diferencia entre planos. Y a veces incluso la propia manifestación, incluso a veces inconsciente, genera en la propia persona que percibe esto, no solamente como algo negativo porque le da miedo, sino porque a veces ni siquiera puede llegar a estar preparado para ese tipo de situación o choque. Exacto. Y no es porque manifieste la intención de querer cazar un ave, que también los hay, ¿eh? He conocido gente que me dijeron, no voy más al monte
porque me he encontrado al Caíporá, por ejemplo, que es uno que está en el litoral del lado de Paraguay, Argentina. Y me dijeron, yo lo vi, era un hombre inmenso, bueno, es algo parecido a un cavernícola, para que te des una idea, o al menos así se manifestó, ¿no? Y gente muy seria, ¿no? Y también que es gente que está vinculada con cosas que nosotros hemos dejado de lado y creo que por eso están mucho más abiertos. Y es gente que te cuenta cosas respecto a, no sé, vos podés ir por el monte con ellos y te dicen, esta planta te sirve para esto, para cuando te duele el estómago, te duele lo otro. Yo particularmente, si me duele el estómago, capaz que me tomo un remedio. No soy de tomar remedios, pero capaz que lo haría si no soporto más. Esta gente tiene sabiduría que no es hoy en día conocida por los más jóvenes. Estaría bueno que nos volquemos a ese tipo de cosas. También el tema del trabajo, porque a veces recaemos mucho en este concepto de meditar, de meditar, de meditar, y está bueno, pero por eso también soy crítico respecto a quienes critican mucho el tema de los dogmas, porque a veces se olvida de que en ese trabajo a veces encontrás un sendero de iluminación bastante interesante. Te lo voy a poner como ejemplo. Viste que ahora está de moda el tema de los mandalas. Todo el mundo hace Sí. dibujitos con los mandalas, con pintura, y a ver, son muy bonitos, pero cuando vos te vas la verdadera, al verdadero origen de lo que tiene que ver con este mundo tibetano, la cosmogonía, te das cuenta que ellos en realidad no se ponen a hacer cosas con témpera. O sea, agarran granitos de arena, pequeñitos, minúsculos, y forman figuras a partir de eso. Yo quiero ver quién tiene la paciencia para hacer eso. Eso, Y eso es eso. dogmático. Pero en ese proceso dejan la mente completamente en blanco. Y es Y ahí cuando en muchos casos hay tienen una experiencia. labor de hacer este tipo de cosas y de arte que es labor consciente. Incluso cada vez que ponen el granito, la semilla, etcétera, para hacer diferentes colores o formas, inspiran al coger, al pillar una, y al dejarla expiran. O sea, es que a lo mejor Tal les lleva, cual, si es grande, les lleva meses y meses, y es una tal labor cual, interna. Esa es, ahí está. Que sí, tal que es cual. muy bonito y te puede relajar un rato en nuestra manera de vivir, la labor que tenemos, la vida del día a día tan rápida, que eso también nos quita mucho de la esencia energética, que son el mundo elemental y todo esto. Y por eso también se dan más en lugares naturales, evidentemente, Claro, con gente que tampoco está tan machacada con el día a día que conocemos con lo cotidiano, y con tanta pantalla que las tal ondas cual, electromagnéticas también nos apagan mucho esa capacidad. Sí que es verdad, sí. tal cual. Y lo curioso, bueno, y a lo que voy un poco de esto, de que a veces deben conservarse las cosas, o al menos lo que trato de plasmar cuando comparto lo férico, y volviendo un poco lo que te contaba, ¿no? Que uno puede a veces ver este tema de los tibetanos, por ejemplo, pero lo vas a encontrar también en el cristianismo, digo, porque también es como que está un poco de moda ahora patear al que está caído, o sea, se habla de la religión cristiana negativamente en muchos aspectos, pero tienen ciertos dogmas o cosas que creo que incluso hasta son positivas y a veces las criticamos sin conocer. Hablamos, por ejemplo, de los granitos de arena y los católicos tienen su rosario y tienen un trabajo ahí también. Hablo del rosario tradicional, ¿no? El de ahora que es 5 minutos como todo y ya está. Ya. Y bueno, también hay un proceso. Y he encontrado gente que incluso después de ese proceso, al salir por el campo, ha tenido experiencias. Y es gente muy honesta. Y una vez un hombre en el campo me dijo algo que me quedó para toda la vida. Esto yo era bastante joven, ahora tengo 31 años. Pero en ese momento debía haber tenido 18. Yo estaba paseando por el sur. O sea, era la típica, termino el secundario y me voy a viajar. Y me dijo, ustedes los porteños, bueno, yo de la ciudad ya en ese momento, me dice, ustedes miran el reloj para ver cuánto falta, nosotros para ver qué hora es, me dice. Y eso Anda. me quedó. Y es verdad, vivimos apurados para ver cuánto falta, si llego a una reunión, esto, lo otro. Y ellos para ver simplemente la hora. Y fíjate que ni siquiera tienen que usar el reloj. Y él me decía, a mí me habían regalado un reloj y no lo uso porque tengo el sol. Claro. Miran el sol y esto debes saberlo, o sea, ya saben qué hora es Sí. increíble, ¿cómo hemos perdido eso? Entonces, ¿cómo vamos a ver otro tipo de cosas si no somos capaces ni siquiera de ver algo que con los ojos somos capaces de interpretar, ¿no? Y es muy interesante eso. Exacto, sí que lo es, sí. Además, la manera de manifestarse un elemental era así, era esa, era esa. Sí que se puede manifestar de X manera para que tú comprendas de qué energía están hablando. De, mira, soy esto, soy un hada, soy un duende, soy un gnomo.
pero ellos en sí, es lo que comentabas como los Bigfoots, es que son energía. Son energía y se manifiestan con X forma para que comprendas de qué se trata, si quieren hacerte entender tal cosa. Pero sí que es verdad que cuando se habla mucho de un lugar, sí, yo también lo he visto así, también lo he visto así, en otro lugar, depende de la cultura, pues vestían este tipo de ropita y tal. También como los seres humanos somos creadores, aparte de eso, creamos con más fuerza a estas gentes, estos elementales, y se manifiestan con más fuerza y de esa manera concreta para que reconozcamos. Pues es un leprechaun, es un hada de las nubes, es un hada nana, etcétera, etcétera. Y sí, y la gente de campo, bueno, yo estoy muy conectada a la naturaleza, ahora un poquito menos por la labor que tienes que vivir y es lo que toca, pero sí que se nota muchísimo, muchísimo cuando tienes esos días de relax o has hecho, como decías, lo de rezar el rosario, o sea la religión que sea, estás en equilibrio, estás en ti y estás haciendo una labor que a veces es muy, como llaman, ritualística, que se repite, gente de Tal campo cual. haciendo todos los días lo mismo, o alguien que en X ratito se pone a lo del rosario que has dicho, está en paz, está y se ha equilibrado, es como si estuviera en su centro, en todas las capas que podemos tener de energéticas, y claro que se dan porque estás totalmente con la apertura y la percepción acorde a lo que es la naturaleza. No es que no estén ahí antes, es que no somos capaces de verlo. Claro. Sí, es bastante curioso el fenómeno y ciertamente como remarcás el aspecto del matiz cultural, y esto está bueno decirlo y está bueno que lo trajiste a colación por el hecho de que cuando vos te pones a indagar, sobre todo con la gente, después más adelante te voy a decir qué es lo que me preocupa del mundo férico, pero particularmente sí es verdad que la gente a veces es en todos los temas, ya sea en las religiones o temas de política, la gente tiende a reducir las cosas, trata de captar lo simple y entiendo que lo hacen porque están cansados también. Como decía Byul-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, un filósofo y ensayista surcoreano que dice que la sociedad actualmente está agotada y encima le sobreexigen y el culpable de que no tenga éxito sos vos mismo, te lo plantean ahora. Entonces, por eso tenemos estas empresas de servicio rápido, donde dice, soy tu propio jefe, bueno, y la gente está cansada, mentalmente termina agotada tratando de hacer marketing, neuromarketing, o sea, y claro, no tiene tiempo para a veces procesar tantas cosas. Y a veces me encuentro con gente, ¿no?, que cuando se acerca a este tema lo reduce o trata de entenderlo de una manera bastante simple y le cuesta entender o incluso toma a estos seres como si fueran razas. ¿Te habrá pasado eso? Gente que Sí, cataloga a las hadas o los duendes como si fueran mariposas. No, sí. yo vivo en Perú, acá está el Muki, no hay duendes, me dicen. Y vos te quedás como, ¿qué? O sea, después el Ticology en África, por ejemplo, y sí es verdad que toma rasgos culturales, como bien decís, de la etnia o población de ese lugar, sus tratos culturales a la hora de manifestarse, lo cual no garantiza que el propio fenómeno sea así, Claro, como decís. Pero vos fíjate cómo hay ese reduccionismo, ¿no? sí. De entender lo que También está por arriba. Sí, decime. por algunas veces me dicen el duende tal, el duende de no sé quién, el duende de no sé cuántos, porque hay muchas razas dentro de la familia de duendes y muchas dentro de la familia de hadas. Y yo me pierdo, digo, a mí no me preguntéis por familias o conceptos así de nombres, que si estos llevan el gorrito verde, que si estos llevan... En general sí, los gnomos son seres barbudos, muy sabios, pero muy generalizado. Yo me he encontrado personalmente y concretamente con esta energía, y sí, pertenece a un gnomo, un duende, un hada, pero no el hada pixie, el hada no sé qué, Claro. No hasta son ahí trato. Pokémones. Yo ya no, porque es como la gente, pues ¿de dónde eres? Pues soy de Japón, pues sus características son estas, no, es una Claro. persona y cada cual es un mundo, pues ellos exactamente igual, igual, ¿Cómo igual. tenemos esa necesidad, ¿no?, de volver todo tan terrenal? Porque pasa por Ujú. ahí. Es, como te digo, un reduccionismo que o sea, más allá de que, y a esto es lo que iba, que lo habrás notado, que yo siento que igualmente en ese clima de infoxicación, de sociedad del cansancio, hay una necesidad por parte de la gente inconsciente
de reconectar con la naturaleza. Y bajo esa premisa a veces terminan tropezando. Y te voy a decir por qué. Primero que nada, la búsqueda por parte de la persona de reconectarse con lo verde. Por ejemplo, a finales de los 2000 se hizo un estudio en Finlandia en hospitales. Se pusieron 2 hospitales. Uno se lo pintó completamente verde, se le agregaron plantas y se demostró que en ese el grado de curación, o sea, de alta de los pacientes era de un 18%, lo cual en términos médicos es bastante. De hecho, a veces hay medicamentos que no llegan ni al 10% y robar con que funcione. Pero vos fíjate cómo palpar esa naturaleza demostró a través de un estudio científico que la gente se recuperaba mejor, ¿no? Y entonces ahí te habla de que hay una necesidad innata por parte del ser humano de reconectar con la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que veo con este tema de los duendes? Y que me preocupa. Que mucha gente se vuelca por una necesidad que es inconsciente a veces de reconectar ante el cansancio y el ruido, ante la música, todo que por ahí nos puede resultar encantador, como las lucecitas que tengo atrás, la música, todo, puede resultar muy lindo, pero llega un momento donde el cerebro dice basta y te empieza a mandar señales, ¿no? Sí. Y ahí tenés que reconectarte con eso y la gente a veces, como pasa, lo busca por los medios que conoce. Entonces, por la tecnología llega a buscar un video y demás, y ahí es cuando recae en, por ejemplo, algo que está muy de moda, que lo habrás visto, que son las figuras de los duendes. No sé cómo será en España, pero en Latinoamérica yo he viajado por muchos países. Estuve en España también, pero hace mucho tiempo. Pero acá en Latinoamérica lo que pasa es que las figuras de duendes cumplen el rol que antes cumplían los santitos de las abuelas. O sea, la gente iba y le rezaba una figura, mucha gente se volcaba, o sea, sobre todo el del catolicismo, el cristianismo en general, le rezaba a sus santos, y es verdad que había un tiempo donde tenía una impronta a esas figuras donde la gente entendía siquiera de quién era el santo, demás. Después llegó un momento donde la gente ni sabía quién era el santo, pero le rezaba igual porque le cumplió, ni lo cumplió, bueno. ¿Y qué pasó? Que la sociedad está diluida, está falta de ese concepto que tiene que ver con la naturaleza y lo espiritual. Entonces a veces se encuentra en los duendes esa conexión, pero ahí está el problema, que a veces recaen en la figura y se olvida de que son seres que están por encima de una figura a la que vos le puedas poner manzanas o caramelos. Sí. Y te puedo asegurar que hay un montón de gente que puede acompañarlo a uno en su canal o en otros lugares que video tras video te dicen, bueno, ahora yo quiero el duende del amor. Y no te hablan de una figura, de un ser del bosque o algo. Te hablan de la figura, quieren el duende del amor, sí, o sea, quieren que tengas la figurita como una estatua. Es muy loco eso. Pero también entiendo que la gente no tiene conocimiento de eso y uno poco a poco tiene que ir desmenuzando eso para que la gente entienda que es algo que está por encima, es algo muy lindo y que tenés que salir a buscarlo, que no es tan simple como reducirlo a un producto. Hay gente, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que esto te lo aseguro, vos le preguntás, ¿qué es un duende? Y te van a decir, un duende, sí, yo tengo un duende en casa que está en el aparador y le puse manzanitas y vos te quedás como, ok. Me ha pasado de gente que me manda un mensaje y me dice, mira, necesito dinero, quiero el duende del dinero, o sea, y digo, mira, en mi canal hablo de folclore, de vivencias, experiencias, cosas que le pasaron a abuela, a veces algún entrevistado, gente que... Y no, quiero a alguien que me diga cuál es el duende del dinero, o sea, te caen en lo mismo. Y vos decís, ok, ahí hay algo que tenemos que estar tratando en este momento, que es compartir este tema tal cual es, ¿no? En tu caso vos haces un labor, yo también hago desde mi fuerte, por así decirlo, pero es algo que tenemos que ir compartiendo con la gente porque a mí particularmente me preocupa bastante también. Me da igual el número de seguidores que tenga, además yo vivo de otra cosa, esto lo hago por pasión, pero sí me preocupa ese tema, ¿no? De que la gente se está viendo impregnada. Acá había una figura, por ejemplo, que era muy popular, que eran los equecos, que forma parte de la cultura peruana, se expandió después por parte de Latinoamérica, y ahora el equeco pasó a segundo lugar y está el duende. Encontrás en un montón de lugares, hasta tenés al duende pizzero, mirá lo que te digo, he ido a pizzerías que te venden figuras de duende, está la figura del duende ahí, alguien se la vendió obviamente, y lo tienen como una figura de culto, y eso es curioso porque ahí termina siendo algo que la gente no se da cuenta en esa búsqueda de necesidad, de lo inmediato. Es como que el duende pasa a ser una figura que parece que está al servicio de la persona, o sea, al servicio del hombre. Utilitarismo puro. Si vos me das, te sigo. O sea,
Y es curioso eso, o sea, y no son los duendes los que están al servicio del hombre en términos materiales, sino que el hombre también tiene que buscar una conexión con este entorno, es mucho más profunda, vos lo has desarrollado en otros videos, Mm. y eso es algo bastante curioso. Sí, por ejemplo, lo del duende del amor o el hada que trabaja, labora en el amor. A ver, son amor, vibran alto. La alta vibración de frecuencia vibran en el amor. Por eso ellos sí que están en más armonía y equilibrio. Por eso mismo. El amor a quien quieras pedirle, pero algo concreto de este labora el amor, no. No porque tú te quieres, para empezar. ¿Te quieres tú? Claro, Si no, o sea, ya puedes pedir y hacer 1000 rituales o lo que quieras, que no te va a llegar. Ellos son una manifestación energética que se puede manifestar, depende de cómo te leen la mente y cómo los reconozcas tú, pues pueden ser con esta ropita, esta otra, pero no van a darte simplemente por estar a tu servicio, o tampoco son seres que están esperando a ver a quién me pide, a ver quién me pide claro. porque quiero estar de esclavo por el resto de mi vida, ¿no? Si la persona está en armonía, sí que puede haber y que se cree una ayuda, claro que sí, pero es que es mutua. Claro, ahí hay algo que decís que creo que es muy interesante porque me ha pasado de un señor que se llamaba Guillermo, que vivía en el litoral, que él hablaba con el pompero y le decía a mi amigo, le decía. O Uh-huh. sea, él era, bueno, era el tío de un amigo mío, ¿no? Y lo conocí por eso. Pero vos ibas y él te hablaba de que, o sea, ya de por sí mi amigo te decía, mi tío desaparece en determinadas noches. Y un par de veces con él fuimos a buscarlo, no lo encontramos hasta que un día dimos con él y estaba hablando solo. Pero sí es verdad que pasaban cosas bastante extrañas. Por ejemplo, lo que tenía que ver con o sea, las verduras y demás, el tamaño no era normal en esa zona. Las frutas también, impresionantes. Y es cierto que, por ejemplo, cuando ya todos nos íbamos a dormir, inclusive su tío, sí se escuchaban los platos que se movían, todas esas cosas. Pero una cosa interesante es que el trato, o al menos la manera que tenía de interactuar de este hombre, o lo poco que nos contó, porque tampoco hablaba mucho, era que para él era su amigo. El trato era ameno, no era una persona que realmente estuviera pidiéndole algo o haciendo algún tipo de ritual loco, como dicen a veces, ¿no? Sino que era mucho más gradual todo. Y ciertamente encontró beneficios en su amigo, pero como un buen amigo, no como un esclavo. Claro, así es. Además, la armonía y estar, por ejemplo, en el campo, tienes tu huerto, tus árboles frutales y tal, si les prestas atención, les amas porque son alguien con otro cuerpo, otra energía, otra labor, otro tipo de vida. Pero el reino vegetal está vivo, no como nosotros percibimos que tiene 2 ojos, boca, se mueve, tal y cual. Es otra cosa, pero están vivos. Si bueno, hay experimentos también con plantitas, con el arroz que se pudre, que se pone, Ujú. a este háblale cosas bonitas, a esta háblale cosas feas, y sí que, claro que reciben esa energía, esas ondas, eso que le envías a través de palabras o pensamientos. Y si además tenía un amigo de ese reino elemental, claro que se puede dar, claro que sí. Tierra más fértil, cosas más ricas de sabor también, que te puedan aportar más nutrientes todavía que las que podamos comprar ahora en un Tal supermercado, cual. precisamente. Ahí está el Y tema cuando uno encima es vegetariano, ¿viste? Bueno, particularmente creo que sos vegana vos, yo soy pero vegana, sí. está ese tema. Bueno, acá se había hecho un estudio, por ejemplo, un colega de la televisión había hecho un estudio, fue una verdulería random, sacó un tomate y encontró 46 tipos de componentes nocivos para el cuerpo. El tema es que vos decís, bueno, eso está en la verdura, capaz que de ahí me llegan 20, ponele. Resulta que le hicieron un examen a él y encontraron 57, o sea, más de lo que ya había en el propio tomate, o sea, pues estás consumiendo de todos lados, ¿no? Mm, Bajo ese aspecto, yo por ejemplo soy vegetariano y lo que busco es orgánico. A veces me sale un poquito más caro, pero sé que por ya. lo menos mi calidad de vida es mejor. Sí, muchísimo mejor. Y alergias o cosas que salen, y esto de que si llevo una alimentación sana, la Tal que cual. sea X alimentación, pero si yo me cuido, yo tal, sí, pero ¿de qué calidad y de dónde viene eso? Y bueno, si entramos ahí también es un Es un tema mundo muy aparte. amplio que no acabamos nunca. Pero sí, si es de cerquita, si le da el sol y no una bombilla, si
madura donde debe madurar ese alimento, ¿qué más quieres? Es que es eso lo que nos da la mamá. La conexión que hemos perdido en realidad es con la mamá naturaleza. Y de ahí se da todo lo demás. Estar Bien ahí, contigo, el equilibrio, la armonía, la buena alimentación, estar en un cuerpo sano y mental y emocional. Y todo va primero consigo. Si no, ya puedes pedir hacia afuera. Que a la gente también le tal gustan cual, mucho las cosas rápidas que has dicho y sí, y todo tirar tal cual. balones fuera, ¿no? Si yo no es cosa mía, míratelo. Claro, tal cual. Pasa por ahí, es cierto. Hmm. Bueno, pues a ti de pequeñito, ¿lo hablabas en el colegio con tus amigos o cosas así? ¿Habéis comentado alguna vez? Pues mira, tengo una historia o tengo tal cosa que me pasó. ¿Se habrá comentado algo o te lo guardabas para casa con tu familia? Bueno, es como todo, creo que al menos en el colegio costaba un poco compartir este tipo de cosas. Siempre fui una persona igual que no, o sea, no tenía dificultad en integrarse, pero tenía mis cosas. No soy un genio ni un superdotado ni nada, pero sí me pasaba, por ejemplo, de leer, ya a los 3 años leía libros, o sea, y esto puede dar ¡Guau! fe a mi mamá y gente. De hecho, mucho de eso vino por parte de ellos. Igual es bastante raro. Mira, mi mamá, por ejemplo, es una persona muy devota, muy vinculada a lo espiritual, Mm. a la religión católica, mi papá también, pero él es mucho más centrado es una persona muy centrada. Ella es artista para empezar. Artista, bueno, es ceramista, pintora, hace un montón de cosas. El lado artístico viene por el lado de mi mamá. Y mi papá más ligado a lo racional, pero por ejemplo la historia, de hecho él era militar, pero no un militar Jupeta, cerrado. qué Sí, marcación de lo claro, masculino con muy el papá y diferente. lo femenino Ujú, con la mamá. Muy, tal muy cual. fuerte. Mm. Y él, bueno, ya de cuando salía, ya salió de la escuela militar y después, bueno, sirvió, incluso combatió en Malvinas. Una persona muy estructurada, también se ha tenido que esforzar mucho en su vida, mucho de eso nos va marcando, ¿no? Pero Mm. después, por ejemplo, ya él estudió sociología incluso, o sea, en la universidad, o sea, dos cosas, ¿no? Son muy abiertos, pero de ellos he bebido un poco de eso, el rigor un poco de mi papá y la capacidad creativa de mi mamá. Entonces, bajo ese aspecto, no se me ha dificultado a veces encontrar lugar para sociabilizar con la gente, encontrando puntos en común, pero sí es verdad que hay cosas que uno se guarda. Y esta es una de ellas. De hecho, hasta el día de hoy hay gente que ni siquiera sabe que hago videos. Mi Anda, que papá, mi te mamá, conoce. sí. Claro, Gente que te conoce y que gente no que me se conoce. atreve. Tengo Guau. amigos de mucho tiempo que no saben, y uno se enteró por un, perdón que está sonando el celular, No, ya lo voy a tranquila. silenciar, una persona que bueno, es un amigo de toda la vida que años después se enteró de que yo hacía videos porque alguien le compartió un link y dijo, ¿qué haces ahí? Tenés un montón de videos, me dice. Le digo, sí, ¡Qué ¿por qué sorpresa! nunca hablamos de esto? Me ¡Wow! dice. Sí. Ay, qué bueno. ¿Y qué le pareció? No, le gustó. Es más, también es una persona bastante... De hecho, él está vinculado más al tema de la política, del Mm, deporte, mm. un ámbito muy diferente. Pero a raíz de ver los videos, en un momento incluso me dijo, che, puede ser cierto esto. O sea, después empezó a hablar con la novia y ya cuando empezó a hacer viajes, por ejemplo, empezó a estar más atento. Y por ejemplo, ¡Qué es una persona que hoy bonito! en día, si alguien le cuenta algo, viste, cuando viajas, algún guía turístico o algún abuelo te cuenta algo, me dice, che, Jonah, me dice, esta persona me dijo que vio esto, me dice, mira, lo grabé para vos. Y ya estuvo buenísimo. Se lo descubrió por él mismo, lo que yo hacía, pero hoy Ujú. por hoy es también un colega en eso, así que está buenísimo. Qué bueno, sí, sí, qué bonito. Qué bien se lo tomó y encima y tienes ahí un apoyo, claro que sí. Sí, eso es algo que una vez Witchlick, un chico que está vinculado al tema de la magia, además tiene un canal chiquito, una vez me hizo una pregunta, cómo lo tomaba la gente, ¿no? La verdad te puedo asegurar que ninguna persona en mi vida me ha pasado de toparme con alguien cercano o conocido que se burlara. Sí, gente que por ahí conoces en algún momento, pero el problema es que, y eso vos lo sabés, tiene una presuposición de lo que es, más no de lo que es. Entonces, bajo ese punto de vista que uno tiene que tratar de decir, no, mira, en realidad es así, surge de acá, y ahí es como que puede llegar a un punto en común. Pero no, nunca tuve un choque por este tema ni nada. Ujú. A mí de pequeña en el colegio, claro, como era lo natural, había una energía que eran tres esferas de color, cada una de un color,
como representando cabeza, cuerpo, torso y extremidades. Y yo veía las 3 bolitas moviéndose muy rápido, fu, fu, como un haz de luz que dormía, se resguardaba su casita por detrás del mueble del comedor. Y mis padres tenían la prueba física de que estaba, de que mira mamá, ahora está ahí, ahora nos está mirando, ahora se mueve, tal, porque la cortina, estando todo cerrado y el riel, que antes eran de cuerda, tenía el pomo debajo y se movía, se columpiaba cada vez que yo decía, desde el principio del comedor, mira, está ahí, tal, y nos está mirando ahora, y ahora se ha metido. Y entonces era cuando dejaba el aire detrás de él, ¿no? Claro. Y por eso ellos tenían la prueba física. Y después ya a mí se me manifestaba cuando yo iba creciendo, es decir, como entablando una relación, pero muy natural, como para mí era natural en casa, pues hay alguien muy chiquitín viviendo conmigo. Claro, se le pone el nombre de duende porque es lo que ves en los cuentos de la biblioteca, Claro. y todo, le di ese nombre por eso mismo. Y por aquel entonces, claro, yo lo conté en el cole y la gente decía, yo no creo en eso, son tonterías, pero no de discutir ni nada. Ya se quedó ahí quien no lo creía, y quien sí, pues venía con curiosidad a preguntarme, ¿y cómo le ves? ¿Y cómo es? ¿Y tal? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hace? Y esas cositas. Pero sí que es verdad que nunca he chocado tampoco con nadie en plan discutir o que entrar en ningún conflicto ni nada. ¿Quién no? Pues bien. ¿Quién sí? Pues bien Claro, obvio. también. Y ya Buenísimo. está. Sí. Va por ahí. Y tanto, y tanto. Así que cada cual su historia. Además, a veces vienen testimonios y me dicen, ¿pero te crees este testimonio o este tal? Y dice, ¿quién soy yo para decir que eso es verdad y eso no? Siendo medium o siendo, tú tendrás esa capacidad para saber si es... Yo no soy para juzgar a nadie. Otra cosa es que me vibre que una persona, sea el tema que me cuente, te esté diciendo, me está mintiendo o me está vacilando o no, pero Claro. en cualquier tema, no en este. Y si es un testimonio, pues claro que lo comparto, ¿por qué no? Claro que sí, aunque no conozca ese tipo de personitas, pero también hay muy, muy altos. Tal cual. Hay de todo. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Porque el tema férico es un tema que no se encasilla en algo particular, ya sea el típico avistamiento como pasaba con los ufólogos, de tuercas y tornillos, hasta cosas completamente etéreas. Puede manifestarse de mil maneras y de formas que realmente ponen en jaque tu sapiencia. Por eso es un fenómeno de todos los que hay, para mí es el más interesante. Patrick Harpur en Realidad Daimónica plantea el esquema de que tal vez el propio fenómeno sea un camino para poner en tu sapiencia una especie de psicopompo en nuestras vidas. Y es cierto que igualmente a veces se manifiesta de una manera que no sabes si dudar o no, porque, por ejemplo, el caso de los duendes de Wellington Park, ¿no? O sea, estos duendes que aparecieron como con autitos, con esferas en Inglaterra. O sea, vos lo ves a primera vista y me ha pasado de gente que cuando subí ese video me dijeron, no, esto es mentira, ¿cómo vas a subir esto? Chicos diciendo que vieron un montón de gnomos en autitos. Claro, porque a primera vista suena incompatible el auto, o sea, una figura de la civilización occidental, que bueno, después está en todo el mundo, ¿no? El auto, el motor, que inició Ford, con un duende que representa tanto lo bucólico, lo del campo. Y bueno, lo que contaron esos chicos fueron lo que vieron. Simon Young le siguió la pista, compartió información sobre el tema. Y cuando vos te pones a ver la casuística esférica, te das cuenta que tiempo atrás también se hablaba de lo mismo, pero por ahí en vez de con eso, con un carruaje, con otro tipo de cosas. De hecho, hice un video hablando de algunos registros parecidos sobre eso. Sí. Entonces, te podés encontrar con cosas imposibles de catalogar siquiera. De hecho, yo no invito a la gente a que catalogue las cosas, Claro. porque eso es peligroso. De hecho, también soy crítico respecto al tema, por ejemplo, viste, se repite mucho ese concepto de elementales de la naturaleza y lo encasillan con Paracelso. Ajá. Y yo a veces tengo, porque, o sea, él lo reduce, y ojo, tampoco es que él lo sacó de la galera. Ya había una persona, que la tengo anotada acá porque siempre me olvido el nombre, que se llama, es un filósofo bizantino, es Miguel Pselios, en el siglo VI. Hablaba algo parecido a lo que él dijo, pero la categoría era un poco más amplia. Obviamente lo vinculaba más con temas teológicos, pero es como que él lo reduce un poco. Pero yo no sé ni siquiera si tomarlo literal, porque Paracelso también era alquimista y hablaba de caminos de la transmutación y temas que, si le hacemos una relectura, incluso puede interpretarse por ese lado.
Entonces yo digo, siempre hay que tratar de no encasillar las cosas o encapsularlas en lo que hablamos al principio, ¿no? En que esto es así, o por ejemplo, esto que te pasó no es porque pasó esto, extraño, que no encaja con mi casuística. Por eso a veces a tantos ufólogos les rompe la cabeza encontrarse con casos féricos o que vos te acerques y le digas, che, no, mirá, esto en realidad puede responder a una manifestación férica. Y claro, no cabe en su concepto de tuercas y tornillos de que tal vez pueda ser otra cosa. Eh, de ahí viene, bueno, a veces este choque, ¿no? Sí. Choque inconsciente. Y además Pero, depende de lo que tú conozcas y desde tu perspectiva. Pues yo claro, vi una nave redonda. Ay, pues yo vi que tenía dos aros, porque estaba tal mirándolo cual, desde abajo, por ejemplo. O antes eran carruajes, porque era lo que conocían. Ahora son vehículos que conocemos ahora. Es depende de la percepción que tengas tú tal cual. mentalmente para que se te manifieste eso, para comprenderlo de algún modo, porque el cerebro enseguida está buscando Claro. mil historias en una milésima de segundo. Algo que decís ahí, que es muy cierto, bueno, este Forteano, uno de los pilares del forteanismo, después de Charles Fort, que es John Keel, que decía que él pasó de investigar, eh, o sea, los casos, él tenía encuentros de todo tipo, desde lo del Mothman, el clásico, ¿no? Hasta Sí. encuentros con duendes o dinosaurios, cosas muy bizarras. Y él se dio cuenta, llegó un momento donde dijo, o sea, empezó a ver a los testigos y un poco lo que vos decís, la perspectiva, ¿no? Y él se dio cuenta de que en un punto había que también tratar más y enfocarse más en el testigo que en el propio fenómeno. Porque el fenómeno puede estar diciéndote algo, pero es justamente la interpretación que hace la persona y no puedes tomarlo literal. Y eso es lo peligroso que a veces veo en los ufólogos, que una persona te dice, vi una nave tal y bajó un extraterrestre, punto. Como lo de Inchardi, por ejemplo, ese caso. Ese es clásico, ¿no? Vos podés tomarlo bajo esa perspectiva y decir, bueno, es un ser que vino de algún planeta y bajó acá, pero realmente es así. También hay que ver qué papel juega el testigo en eso y a veces lo descuidamos. Hay que ver, bueno, muchos aspectos. Y bajo esa premisa creo que también es interesante que la gente se profesionalice, porque a veces juzgamos a la gente de manera errónea o en terrenos peligrosos sin siquiera ser consciente de somos capaces de analizar, por ejemplo. Voy a hablar del psicoanálisis, por ejemplo. Digo, esta persona tiene tendencia depresiva a tal y tal cosa. Yo puedo hacer un diagnóstico de eso, tengo que tener mucho cuidado. Puedo gestar una opinión, pero hay que destacarlo como una opinión porque a veces rozamos puntos que son peligrosos y requieren de una persona que esté especializada en eso. Eh, pero bueno, también es un detalle que creo que no hay que dejar pasar por alto. Claro, claro. Interesante, qué chulo. ¿En casa lo comparten? ¿Tienes pareja? No, Vale, pero vivo, en casa lo comparten, ya claro, este tipo familia. de historias. Mira, no tengo pareja, he tenido en algún momento, pero bueno, soy una persona que está muy volcada a su trabajo. No es algo que me pese, sino que algo que hago con pasión también, que es el periodismo. Y Sí. como te digo, encuentro mis ratitos para conectar con esta gente siempre. De hecho, viste que hace poco subí un video donde estaba en Tierra del Fuego y tuve la oportunidad, yo estudié dos carreras, la carrera de comunicación y una carrera que está vinculada con medio ambiente. Oh, Eh, la primera, bueno, me permitió hacer trabajo como guardaparque sí, eh, qué bueno. en diferentes reservas ecológicas prácticamente de todo el país. Mm, Hice amigos que hoy están trabajando como guardaparques en esos lugares. Yo me dediqué a la comunicación después, porque pasó esto. Yo veía, cuando empecé a trabajar en las reservas, problemas que veía en esos lugares de carácter ambiental, que en muchos casos no eran producto de los problemas que se presentaban en ese lugar, como un incendio, por ejemplo, o basura en el lugar, sino que venía de la gente que venía de las ciudades. Entonces yo dije, bueno, yo como guardaparque puedo hacer algo acá, a lo sumo puedo tener una red social, pero no me cuesta llegar a la gente. Voy a estudiar una carrera de comunicación y unir esa pasión por la naturaleza que tanto me gusta y la preservación de los lugares, de las áreas protegidas, con la comunicación, el periodismo. Y así es que pude unir esas dos cosas y, por ejemplo, trabajar con algunas fundaciones y demás. El tema es que me di cuenta que desde el lado de la comunicación podía hacer más, porque esta gente que viene a las áreas naturales es la que más lo afecta. Entonces, trabajar desde la ciudad
a veces es necesario por el hecho de que me he capacitado para eso, ¿no? Conociendo el área. El tema es que he conocido mucha gente en esos lugares, me he hecho muchos amigos. Y hoy entonces tengo un amigo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, le digo, bueno, voy a hacer un trabajo allá, te voy a ir a ver, ¿me llevas a tal punto de la reserva? Y me dice, bueno, me deja ahí, me da las condiciones. Por ejemplo, cuando fui a Tierra del Fuego estaban todas cerradas las áreas. Estoy capacitado para estar en ese lugar porque me formé igual que él, pero él está en el lugar y bueno, conoce cosas que hay que tener en cuenta. Cómo está el tema de la nieve, es cambiante, depende del lugar, eso lo conoces. Y bueno, ahí por ejemplo hablé de una cultura que es de los Yekman, que casi no se habla hoy en día. Fue prácticamente un grupo de pueblos nativos que prácticamente fueron exterminados a principios del siglo XX, de forma injusta. Y mucha de su cosmogonía, la gente que vive en ese lugar, la escasa gente que vive en ese lugar, los muy grandes lo conocen, los viejitos, pero la gente joven desconoce totalmente esa cosmogonía y es muy rica. Y ahí en ese video, por ejemplo, que yo hice, plasmo un poco de esos seres mágicos de los que ellos hablaban, ¿no? Que estaban muy vinculados a ese entorno crudo y duro, frío. Y bueno, el tema y a lo que voy con esta pregunta que vos me haces Y es con que un detalle, el vídeo es muy Sí. bueno, id a verlo. Gracias. Luego dejaré Gracias. toda la información debajo en la descripción para que vayan a visitarte todas tus cositas. Gracias. Y bueno, como te decía un poco ahí es de esto, ¿no? De que he hecho una gran familia también de amigos que me de alguna manera no solamente me permiten a veces visitar estos lugares, sino también me comparten historias por parte de gente que visitan o han tenido experiencias y me dicen, che, Jonah, mira, pasó esto. Y bueno, de esa manera yo recolecto también más cosas porque estoy escribiendo. Ya en algún momento publicaré todo esto. Sí. Pero, por ejemplo, me pasa eso. Y cuando hablo con mi familia, en casa, por así decirlo, no encuentro, tampoco es un tema que pueda hablar todos los días. Hay momentos, ¿no? Como quien dice, basta atiznar el fuego de la noche para que surjan las historias. Esas anécdotas, esas cosas de lo que le pasó a fulano, ay, ¿te acordás cuándo? Bueno, y ahí empezamos. Y a veces compartimos en estas tertulias un poquito de lo que hago, ¿no? Pero soy una persona bastante reservada igual, más con mi familia que con lo de afuera, ¿no? Pero en parte está bueno porque lo reservo para los momentos que realmente son importantes. Y ahí es cuando encontrás que tu familia es preciosa, ¿no? Porque de alguna manera te motivan a seguir haciendo lo que haces. Y por ahí no lo hablo mucho al tema, pero por ahí surge también lo mismo. Que está mi papá en algún lugar y me dice, ah, fulano contó algo de, ¿por qué no te fijas? Ah, bueno, buenísimo. Qué Y eso bueno. está muy lindo. Sí, sí. Y qué suerte o causalidad que Tal encuentras vez. ese tipo de personas y que te llegue tanto testimonio. Era una de las preguntas también que tenía ¿te llegan muchos testimonios, muchas historias? Y sí, está claro, qué bueno. Qué bonito. Uno de los puntos que creo claves también, porque viste que pasa mucho el tema de internet y lo que hablábamos, de juzgar a veces las historias, pero también te debe pasar a vos que es muy difícil sacar una conclusión incluso respecto a algo que puede ser simple o no, cuando alguien te lo está escribiendo, porque, a ver, existen formas de escribir y yo creo que no llega todo lo que vivió la persona, ya de por sí a cuando te lo escribe. Ya de por sí es acotado cuando te lo cuenta, porque trata de buscar 1000 palabras para contártelo. Sí, Pero sensaciones. claro, se reduce incluso más, creo, a veces cuando uno no tiene también la impronta o la prosa que podía tener, no sé, William Butler Yeats, Crepúsculo Celta, lo lees, ¿entendés? Ya, Y bueno, voy a decir, pero no todos somos poetas, ¿entendés? ya. No tenemos ese duende de la poesía. Y, pero es cierto que una de las grandes ventajas del contacto cara a cara con la gente o de estos testimonios es tener la posibilidad de escucharlo de primera mano, ¿no? Y sobre todo por parte de gente, y esto también es destacable que lo mencionás vos, que no está tan aturdida con lo que pasa acá, ¿no? Con la ciudad. Y eso creo que tiene una cuota de credibilidad mayor, más allá de que uno no puede juzgar a todo el mundo, porque realmente no los conocemos. Por ahí una persona que no escribe bien incluso te puede contar algo que es maravilloso, pero no Exacto. encuentra por ahí las palabras para hacerlo, y uno está entre la duda, ¿no? Sí, o es una persona muy mayor que es de Ujú. campo de toda la vida, no ha salido de ahí jamás, Claro, nació y se va a ir en ese mismo lugar, no ha salido hacia afuera, a lo mejor no sabe ni conducir y habla mal. Bueno, habla mal según conocemos nosotros claro. la perspectiva Ujú. de lo que es un buen vocabulario, pero te puede contar cada cosa, wow, Tal cual. y es alucinante, claro que sí. Y esas son las historias que más
esencia tienen especial o esa magia. Dices, guau, me está contando un viejito tan natural. Sí, sí estaba ahí, y estaba yo con mi padre en el huerto, no sé qué, cositas de estas. Con un Y grado de inocencia que nos recuerda mucho a los niños, claro, si te fijas. ese es otro punto para conectar. Y no que no se dé, si estás en una ciudad no vayas a tener un contacto jamás. Si hay planta, hay elemental, porque necesitan un espíritu, una energía también, porque es un cuerpo físico vivo que necesita una energía igual que nosotros. No al Bueno, o el duende mismo de nivel. Zaragoza ahí en España, por ejemplo, ¿no? O sea, Eh, El, un el, caso que vos de la decís casa, resonó en todos lados. sí, sí, pero Claro. ese daba mucho miedo. Pero ahí te das por enterado que se enteró todo el mundo, no hay excusas. O sea. Exacto, sí, ese que bueno, la policía hizo redada y todo y Ujú, fueron allí y le oyeron, los echó tal de cual. ahí, largaos insultándoles y todo. Yo no sé qué se coló ahí, pero wow. Y sí, el Duende de Zaragoza es muy famoso. Hay muchas aquí también porque hay zonas muy rurales, sobre todo por el norte, sobre todo se cuentan por el norte que aún hay mucha vida acerca de el folclore popular de estos lugares, pero sí, sí que es verdad que en ciudades se puede dar, aunque no es el caso más abierto. Y tampoco es que no estén, es que no somos capaces de percibirlo dependiendo de la clase de vida que llevemos, Claro. sobre todo. Y bueno, Y, solo con interesarse un poquito en estos temas ya estás abriéndoles la puerta también, porque hay muchos que sí, que quieren volver a que se una esa comunión, esa armonía entre ser humano y el mundo elemental, porque necesitamos la naturaleza. Que digo, regresar al origen, pero no retroceder, no es lo mismo, es regresar claro. al origen de aquí y tal. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, viste que te comentaba que tengo una percepción de las cosas o una corriente de pensamiento que está muy ligada al conservadurismo. Mm, La gente malinterpreta a veces porque te puede decir, bueno, es un pensamiento retrógrado, conservar las cosas tal cual, y no me refiero a eso, sino que el crecimiento de lo que yo rescato tiene que ser gradual. Esa es la misión, por ejemplo, de una persona conservadora, que puede darse tanto en el tema férico como en otros ambientes filosóficos, mm, y somos personas que, particularmente a la hora de tomar cosas, somos graduales. Porque también irnos muy deprisa nos puede llevar a la especulación. De hecho, hay mucho relativismo hoy en día. Y también recae también cuando hablamos de lo conservador, lo vas a ver en la tecnología. Viste que hay gente que piensa que la tecnología nos va a... a comer, a Claro, sustituir. claro. O también el otro lado, que es lo que también me preocupa muchísimo, que es un poco a lo que nos oponemos nosotros, las personas que tienen esta corriente de pensamiento, que sienten que la tecnología siempre está hecha para solucionarnos los problemas, eh, para cubrir ciertas necesidades. Te voy a dar por ejemplo, viste que hace poco salió este tema del metaverso, de Mm, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Y vos lo escuchás y está buenísimo, a mí me gusta en cierta manera la tecnología, me gustan los videojuegos, cuando tengo tiempo, sí, yo juego algún que también. otro. Pero yo veo esto del metaverso, por ejemplo, y está bueno, estaría bueno que un abuelo que no puede darle un abrazo a un nieto, está lejos, con una pantalla lo haga, está bien, pero nunca va a suplir el afecto real, ¿no? Y por el Exacto. otro lado, siempre ellos te dicen, por ejemplo, que esto nos va a conectar, qué sé yo. Pero hay gente, y esto es a lo que voy, que piensa que la tecnología nos va a favorecer. Siempre, siempre cada cosa nueva que surge es mejor. Cuando salió el celular dijimos, bueno, con esto buenísimo porque cuando tengo que ir a la casa de mi abuelo le mando un mensaje a mi mamá de que ya llegué y ya está. Hablo del móvil, ¿no? Mm, Resulta que no lo usamos para eso. Y hoy escuchamos música, miramos videos y estamos cada vez más aturdidos. O sea, sí. no siempre nos va a traer algo beneficioso. Y a Ujú, lo que voy con el pensamiento conservador es que nosotros consideramos que antes de, por ejemplo, seguir creando cosas a veces o seguir especulando, tenés que tratar de cubrir las cosas esenciales. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ayudar a una persona que está necesitada, a un animal, eh, casas de refugios, cosas, ¿no? Y con este tema férico, por ejemplo, que tiene que ver con recoger historias y demás, tampoco descartarlo todo de golpe y pensar que esto es así, ya está. Y todo lo mm, demás, 1000 años de historia, hay que olvidarlo. Porque también me ha pasado de encontrarme con gente por ejemplo, viendo mis videos, me dicen, por ejemplo, no, esas son cosas que se pensaban antes y en realidad no sé, te hablan desde un aspecto demasiado idílico, pero que a veces termina por, vamos a borrar todo lo anterior. Y vos tenés que decir, bueno, pero a ver, con cuidado, vamos de a poco, vamos a ver qué es lo que hay de esto. Y creo que bajo ese aspecto es
por lo que te comentaba, ¿no? Que uno tiene que ir paso a paso a veces. Sí. Eh, Igualmente no significa que todos tengamos que pensar igual, o sea, vas a encontrar variantes de todo tipo. De hecho, la teosofía ha hecho con los seres féricos su propio camino, muy diferente a folcloristas como lo han hecho Catherine Brigg o como hablamos de William Butler Yeats, ¿no? O bueno, otros más que están más vinculados al tema de carácter folclórico. Pero creo que eso es importante también. Pues sí, lo es. Em, a ver, pues llevamos un buen ratito. Si quieres lo dejamos aquí por hoy. No pasa nada, Dari. Y si quieres charlar, seguir, pues por mí también. Sí, Así no pasa nada, que, como vos quieras. vale, pues un poquito más, porque tengo aquí más cositas. Además, está muy Buenísimo. bien lo que compartes, me gusta. Em, ¿Algo que te gustaría compartir que no hayas comentado en tus vídeos, aunque sea algún detalle, o que quisieras contar o no ha surgido el momento, o no sé si decirlo ya, o lo tienes guardado, pero sí que quieres expresarlo en algún día? No sé, algo así. Bueno, hay muchísimas cosas y un poco lo hemos tocado, ¿no? O sea, perspectivas referentes al mundo férico hay muchísimas hoy en día y creo que eso es interesante. A ver, cuando hablamos de lo férico, puntualmente nosotros tendemos a pensar de que hoy por hoy el tema, si alguien tuviera que decir qué es lo férico, eh, habría muchas definiciones. Para Muchas. vos podría ser una cosa, para mí otra, pero bueno, un tema que por ahí me gustaría desarrollar en algún momento tiene que ver con el hecho de plantear qué es lo férico hoy. Porque a quienes están en TikTok lo deben saber, hay una estética ahora, como así está el Dark Academia, está también, bueno, creo que se llama Goblin Aesthetic, por ejemplo. Después hay una, por ejemplo, que se llama Fairy Aesthetic, que tiene que ver con que ellos perciben el mundo férico como una cuestión meramente estética. Y hay gente que se plantea este tema férico como la construcción de un personaje a veces, como una especie de juego de rol. El rol. Y para ellos eso es lo férico y es curioso. Y yo pensé que era solamente, bueno, un tema que... No, o sea, hay gente que realmente volcó su vida, al menos lo está haciendo ahora, porque tampoco lleva demasiado tiempo, a percibir que esto es lo férico, por ejemplo. Después, por ejemplo, hay gente ligada al paganismo que lo vincula evidentemente con la magia. Hay gente vinculada, por ejemplo, bueno, a tu caso, ¿no? O al mío, que está muy vinculado al tema de las tradiciones, del folclore. Y eso es interesante porque nunca nos hemos planteado realmente qué es hoy lo férico y qué era antes lo férico. Es ¿En qué verdad, momento cambió también? es Porque verdad. no nos ponemos a pensar. Después, por ejemplo, un tema que me parece interesante, que eso sí lo había dejado por acá remarcado, porque tiene que ver con algo que no, o sea, por ahí se repite mucho, pero me siento en la necesidad de comentarlo a veces, que tiene que ver con la percepción, por ejemplo, cristiana respecto a lo férico. Porque, ¿y por qué digo esto? Por ejemplo, en Latinoamérica está esa idea de que son extremos, o las manifestaciones féricas pueden ser totalmente demoníacas para gente religiosa muy fanática, Sí, o puede ser todo lo contrario, a veces muy idílica, ¿no? Pero hay una percepción, por ejemplo, incluso respecto al cristianismo que a veces me parece errada. ¿Por qué digo cristianismo? Porque vos sabés que en Latinoamérica, cuando bueno, llegaron los españoles, básicamente la religión que predominó de alguna manera es la religión católica. ¿Y por qué lo digo? Porque la percepción que tenemos de los duendes nosotros viene muy de la idea del duende castellano y no en el anglosajón. Bajo esa premisa, por ejemplo, acá vas a encontrar muchas historias de gente que por su propio, por su propio correr cultural o haber transmitido lo que le dijeron, te dice, por ejemplo, no, los duendes son las almas de los niños que murieron sin bautizar, por ejemplo. Y anda. ahí te das cuenta que hay un componente que vino evidentemente bueno, de las conquistas, ¿no? Que todavía hasta el día de hoy sigue marcado a veces. Y eso hace que algunos en algún punto, por ejemplo, recaigan en estas cosas que se viven repitiendo todo el tiempo. O por el otro lado, gente que dice, no, en realidad, por ejemplo, los católicos siempre consideraron que eran cosas del demonio y del diablo. Y cuando yo escucho eso, digo, para eso realmente era así, porque yo, por ejemplo, cuando me pongo a indagar de estos temas, lo que encuentro es mucha historiografía. De hecho, por ejemplo, yo me pongo a pensar qué es lo que piensan los musulmanes sobre los duendes. Y ahí vamos a caer en el concepto del jinn, y hay tres variantes respecto a eso, por ejemplo. Una vez tenía una duda sobre el judaísmo, le hice una pregunta a un rabino y él me hizo una videorespuesta, la pueden encontrar en internet, y él te habla de que creen en estos seres. Eso es muy interesante porque a veces lo descuidamos.
o encasillamos, decimos, por ejemplo, no, la Iglesia, la Inquisición y todos los duendes eran demonios. Y por ejemplo, acá traje algunas citas, de hecho españoles, que ponen en evidencia de que, por ejemplo, el tema férico, al menos para la fe cristiana, no era un tabú, sino que era algo que o podía ser tomado como una mera superstición o que algo que realmente existía, pero no se entendía la naturaleza. Y eso es algo bastante curioso, porque sí fue bastante claro el cristianismo respecto, por ejemplo, al tema de las brujas Ujú. o la brujería. Pero sobre los duendes no se pone de acuerdo ninguno. Eso Es es muy verdad. curioso. Es muy interesante. Mira, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, un rey que es el rey Jacobo VI de Escocia, por ejemplo, de Amonology, un tratado que escribió en 1571, y él habla de las fairies, espíritus ilusorios, por ejemplo. Y él sí lo vincula con la brujería, la hechicería. De hecho, este tratado fue el que utilizó William Shakespeare para hacer Macbeth, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con personas que estaban vinculadas con el pensamiento cristiano, tenemos, bueno, una persona que vos conocés, que es Robert Kirk, por ejemplo, que es más de la corriente anglicana. Él, lejos de demonizar el tema, dijo, pará, acá hay un sustrato real, interesante, que no solamente es cultural, sino un fenómeno que le pasa a la gente en el campo. Y ahí es que escribió, bueno, La Comunidad Secreta que todos conocemos, la obra póstuma de él, ¿no? Y es un párroco anglicano, o sea, una persona que creía en Dios, pero eso no evitaba que pudiera creer en un fenómeno que es evidente, no se puede negar. Además, antes los párrocos, no todos, pero por ejemplo este que Ujú. mencionas, sí que iba por los pueblitos recopilando las historias que le contaban o que le pasaban a él o que se conocían así más cercanos. Y de ahí se va conociendo todas estas historias de antaño es por eso, porque los párrocos se molestaban también mucho en recopilar Tal información cual, que mucha gente no sabía ni escribir, ni leer, ni tal nada. cual. Y como bien mencionabas, estaban en contacto con la gente. Ujú. Pero lo que quiero remarcar es eso, ¿no? Porque también me pasa de a veces gente que tiene como un rechazo a este tema por una creencia y dice, no, este tema de los duendes, obviamente hablamos de temas por ahí de ignorancia respecto al tema, pero que los demoniza, por ejemplo, ¿no? Y cuando vos te pones a indagar sobre la fe cristiana, eh, te das cuenta que no es tan así. De hecho, la razón por la que vas a recaer en que esto es así es porque si vos vas a los escudos de arma, por ejemplo, de las casas europeas, vas a encontrar incluso emblemas de hadas, de duendes, El dragón, el eh, fénix, hay mucho claro, elemental. los dragones. Y lo de los dragones es interesante, pues no es mi tema, vos estás más vinculada con eso, pero, por ejemplo, yo a veces escucho gente que te dice, no, la idea de San Jorge matando al dragón, la iglesia lo demonizó. No es tan así. Es una interpretación que se da en ese caso, pero en Europa polulaba otra creencia respecto al dragón. ¿Y por qué lo digo esto? Lo puedes encontrar en las obras de Tolkien, por ejemplo. Tolkien bebe bueno, mucho de lo que tiene que ver con el folclore, pero sobre todo lo que es la cosmogonía de los nórdicos. Y la figura del dragón está muy presente incluso antes del cristianismo. Mm. Incluso, bueno, después lo podemos encontrar en Beowulf, ¿no? Pero no está, como te digo, tan demonizado como se piensa. Y respecto al tema del cristianismo, por ejemplo, y este tema de los duendes, de hecho, esta es una persona española que se llama Antonio Fuente de la Peña, de 1676, que publicó un libro, un tratado en realidad muy interesante que se llama El ente dilucidado. Y ahí dice que los duendes ni son ángeles ni son demonios, ni siquiera almas perdidas. Y eso es interesante porque pone en entredicho este tema de que también podrían ser espíritus en pena, ¿no? Ujú. Y él hace un detalle o remarca algo interesante que dice, si fueran almas en pena, no podrían siquiera hacer las jugarretas que son capaces de hacer estos diablillos. No lo dice en términos peyorativos, diablillos, habla como si fuera un niño, ¿no? O sea, Sí, son pues capaces de travieso, que quiere tirarte una jugar. roca, jugar, o sea, y él habla de eso, ¿no? De que no podrían ser demonios ni ángeles, al menos tal como los concebimos desde la fe cristiana, Mm. o tampoco almas en pena. Y eso es interesante y te lo está diciendo una persona que era católica. Y más que nada quería compartir esto para romper un poco con ese tabú que a veces me encuentro, ¿no? Gente que los demoniza o gente que bajo esa concepción idílica interpreta que todo lo que vino por parte de estas creencias, como es el catolicismo, respecto a las hadas, fue condenarlas totalmente. En realidad no es así. Eh, es un fenómeno tan raro que básicamente ni siquiera ninguno se puso de acuerdo a la verdadera naturaleza del fenómeno. Mm. Cierto que vas a Es, encontrar algunos que han sido críticos, pero la mayoría sí que es es un cierto. enigma.
Y es algo que han hecho el mundo elemental para separarse de nosotros en nuestra locura, que se maten entre ellos, por así decirlo, y ya volveremos. Es como una especie también de protección que siento yo que han hecho, han creado el velo, empezando por nosotros mismos. Hemos creado ese velo, lo Tal hemos cual. creado el ser humano. Y por Fíjate que, lo del sí, perdón. dragón también era, lo han demonizado porque representan la sabiduría y en general no querían que el pueblo, el poblado, despertara o para llevarlos en grupo más fácilmente, y lo demonizaron por eso. Y también para mí San Jorge y el dragón representa el camino del héroe, lo que conocemos como llegar a nuestra más oscura parte, conocerla, vencerla y llegar a vencer al dragón, pero que el dragón representa la sabiduría. Ya he llegado hasta aquí como guerrera que soy, en ese camino interior en realidad. La Claro, rosa la sangre es la savia vital y la rosa representa la pasión y toda esa pureza del alma, porque las rosas reflejan nuestra belleza, en realidad, la belleza del alma, y representan el amor, que somos amor. Por eso son tan importantes las rosas en temas de voy a regalar rosas y toda, bueno, en la misma fiesta se regalan rosas. tal cual. Uh-huh. Mira, yo particularmente no sé si podría coincidir respecto al tema este de si se ha utilizado la figura como para someter al pueblo o no. Eso ya va más para una cuestión por ahí tuya. No la Sí, tendría que interiorizar en ese aspecto, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar es que analizando el concepto de San Jorge y el dragón hay una mala lectura ahí. Porque primero que ni siquiera era un caballero medieval. O sea, para empezar de eso, ¿no? Y en segundo lugar que en realidad cuando vos te pones a leer la interpretación habla del sometimiento de una bestia, no habla de un dragón. Hay una mala lectura ahí de los textos clásicos. Y esa representación de la bestia es la misma que claro. encontrás en la Biblia. La bestia no representa ni siquiera, fíjate que ni siquiera dice animal, dice bestia. ¿Y por qué bestia? Porque la bestia a veces representa, más allá de que evidentemente está combatiendo contra una entidad demoníaca, lo que representa también tiene que ver con las bajezas humanas, con el hecho de superarse respecto a las pasiones que a veces nos llevan a cometer, a veces a violencia, lujuria, bueno, lo que sea, ¿no? Sí. Pero de manera exacerbada. Y tiene que ver también un poco con eso. Pero vos fíjate a veces qué interesante que es releer los textos clásicos o el origen muchas veces de las leyendas tal cual fueron escritas y no como la podemos encontrar en una figura hoy en día, ¿no? Claro. Porque te habla justamente de esto, Van de una bestia. reeditando y Claro. reeditando también, y según tú comprendas y la información que tengas tú ya de conocimientos y cómo te Pasa has que se amoldó enseñado. mucho a esta concepción europea bueno, lo hemos visto, ¿no? Del caballero enfrentando al dragón, Mm, clásica, que responde en realidad a gestas heroicas bueno, de los caballeros medievales. Vos si te fijas, como te digo, respecto al tema de San Jorge, vas a ver que si vas para atrás, en la temprana Edad Media no hablaban de San Jorge como un caballero, pese a que ya había caballeros. Eso bebió ya de los textos. Bueno, viste que por ejemplo con el tema de las hadas pasa lo mismo, que si bien era un momento donde polulaban estos seres en los bosques, que aún se conservaban, el mundo, o sea, de las cortes y demás, tomaron o bebieron mucho de estas fuentes féricas para crear sus relatos y de ahí tenemos, por ejemplo, este tema bueno, del Santo Grial, ¿no? Esta imagen de Merlín muy medieval, cuando en realidad es un personaje que viene de mucho más atrás. ujú. Eh, o, por ejemplo, este tema, por ejemplo, había un cuento que no me acuerdo ahora el nombre, pero era de una hada, por ejemplo, que no se dejaba ver ante el marido y en un momento, Melusina, ahí me acuerdo. Sí. Claro, bueno, eso es un texto puramente medieval y es una interpretación de lo férico, pero no deja de ser un cuento, o sea, no es un testimonio real, pero es una interpretación cargada de simbolismo que remarca ese pensamiento medieval y sobre todo de las cortes, que estaba alejado del pago, o sea, de los dioses o de los espíritus del pago, que están vinculados al folclore. Y ahí está la diferencia, por ejemplo, entre recoger testimonios antiguos, como hicieron los hermanos Grimm, por ejemplo, del pueblo, de la gente rural, que rescatarlos de la realeza, por ejemplo, que tenían su propia interpretación y lo plasmaba en textos eso, y son los textos que ahora leemos, ¿no? Como cuentos, pero que si bien toman elementos de los pagos, no son puramente reales, y eso mismo se plasma también en las figuras, como digo, como pasó con San Jorge y con esa historia. Ujú. Eh,
Un tema interesante que también es importante rever tiene que ver con el hecho de lo que supuso la revolución industrial en su momento, ¿no? Sí, Porque es verdad ahí que antes, salieron muchísimas cosas. Em, no sé si coincide con la época de la Ouija, porque eso no lo tengo fechado, pero sí que es verdad que empezaron las poesías, el teatro también ya más con más auge, salieron muchísimos más escritores y escritoras, aunque a veces se escondían tras el nombre de un nombre porque si no, no lo vendían y bueno, toda esta historia. Pero sí, sí, en esa época fue como un boom, un subidón de todo. ahí también ahí apareció algo que creo que incluso sería más interesante que lo que pasa ahora, como te digo, con esa necesidad de reconectar con lo bucólico, que ahora hay una necesidad por parte de la gente que se convierte en usuarios. Antes no existía ese término. La gente buscaba otra cosa. Si no lo encontraba, por ejemplo, lo divino en la figura religiosa, lo plasmaba en la naturaleza. De ahí que, por ejemplo, se dejó de pintar en la Edad Media las figuras religiosas y se empezó a pintar paisajes. Al finalizar la Edad Media, fíjate que hay un despertar por parte de la comunidad artística en pintar paisajes. O sea, la figura ya religiosa pasa a un plano más lejano y gana popularidad del paisaje. Primero con las figuras religiosas más pequeñas, achicándolas más y dándole importancia al paisaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué surge también esta necesidad con mayor potencia después en la Revolución Industrial? Porque la gente es desplazada del pago, o sea, del mundo rural, a las ciudades, las primeras ciudades. Y bueno, ahí hay una desconexión importante. De hecho, ahí es cuando empiezan, por ejemplo, muchos autores a recoger esta percepción. Me da gracia por la imagen, se empezó a poner azul, perdón. eh, a tomar elementos, por ejemplo, de lo que antes creían, por ejemplo, abuelos o personas que venían del campo, y darles una nueva interpretación, por ejemplo. Y ahí es que, por ejemplo, tenemos esta imagen de las hadas, por ejemplo, las hadas victorianas, que son muy etéreas y están muy sexualizadas también porque están muy recargadas del simbolismo erótico que representaba, bueno, a esa clase de personas en esa época, ¿no? O el ideal que tenían de belleza, por ejemplo. Y lo plasmaban y conjugaban con esta tradición popular, entonces la fusionaban. De ahí que tenés a una especie de hada que parece una Venus, y eso es algo que aparece en ese momento, pero también por una necesidad por parte de los artistas de volcarse nuevamente a aquello que estaba siendo dejado de lado, que tenía que ver con la vida rural, la vida en el campo. Por eso ellos se alejaban en muchos casos, ¿no? Ya dejaron de lado el atelier donde ellos trabajaban y empezaron a pintar en los pueblos, en el campo. Y ahí es que tenemos, por ejemplo, grandes pinturas o dibujos. Y no solamente hablo de la Europa clásica, podemos ir al mundo nórdico, en Noruega, y encontrar a Theodor Kittelsen, por ejemplo, con los trolls. Sí. Era una persona que dejó el atelier, se volcó a buscar a estos seres, a estas leyendas, a estas creencias en el mundo del pago, de la gente que contaba sus cosas en el mundo rural. Y la revolución industrial, por eso digo que fue un gran choque para que la gente dejara de lado esas creencias por una parte, pero por el otro lado para que la comunidad artística empezara a hacer una relectura de estas cosas que se contaban. Y ahí es cuando se le da una importancia un poco mayor que incluso en la Edad Media, donde en la Edad Media pasa el tema férico a segundo plano muchas veces. A veces como psicopompos o como personajes que vienen a cumplir un rol concreto, pero no como protagonistas. Cosa que sí se les da, por ejemplo, en esta época del apogeo artístico victoriano. Sí, es verdad. Mira, en esa vertiente no la conocía yo. Ay, qué retaíla de sabiduría, ¿eh? Con Jonathan. Hay mucho. Es que claro, es un compartir que yo no profundizo en esa parte, tengo otra vertiente, pero sí que va unido claramente. Claro. Y es súper interesante, me encanta. Ay, qué guay. Bueno, si quieres dar algún mensaje a las personas del canal. Bueno, que se abran a estos temas, que estén abiertos y sobre todo un tema importante y algo que creo que los invito a reflexionar respecto a, por ejemplo, yo muchas de las historias, como bien vos dijiste, las he escuchado de los abuelos. Así que aprovechemos en estos tiempos a veces, ya que hemos pasado en muchos casos del confinamiento por lo que pasó, a visitar a los abuelos. Tienen mucho para contarnos, y no solamente sobre lo férico, sino también, como hablábamos, mi abuela era una persona que hoy no está,
pero iba por su jardín y me decía, esta planta te sirve para el dolor de cabeza, esta para el estómago, con esta, bueno, mira, el perfume, con esto te puedes perfumar. O sea, y era una persona que también te sentaba y te contaba historias. Bueno, está lleno de abuelos que necesitan compañía, que necesitan ser escuchados, y nosotros tenemos una función muy importante, que es la de establecer un puente entre el pasado, las cosas valiosas e importantes y lindas, y reconectarnos con el presente para poder construir el futuro. Qué bonito. Wow, qué precioso. Bueno, qué bonito. Pues espero que os haya gustado, espero que hayas estado muy a gusto. Por Yo supuesto. he estado muy bien, Gracias a muy a vos. gusto y con muchísima gratitud. Te envío desde aquí también un abrazo lleno de luz para que sigas con lo tuyo con mucha fuerza, que no lo dejes nunca, si es posible, porque claro, cada cual puede decidir o no, pero me encanta que lleves a este mundo digital de hoy en día todas estas informaciones y también historias que cuentan y cositas que recopilas por el mundo. Y yo estoy muy feliz de haberte tenido aquí. Todo un placer, de verdad, todo un placer de tener a un fericólogo con quien compartir tan profundamente. ¿Y qué más? Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Podríamos encontrarnos en otro momento, otro rato, si te surge y te apetece. Por mí sí, Por yo supuesto. totalmente abierta y todo un placer, como ya he dicho. Así que bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Y te mando a ti muchos besitos y muchos besitos también a todo el mundo por el canal. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.